Son cada vez más ámbitos desde los cuales se diagnostica, se defiende o se denuncia una época, un pensamiento, unos comportamientos que se califican de nihilistas. Un simple repaso por los diccionarios filosóficos nos pone ante nuestra mirada un vasto catálogo de concepciones sobre el nihilismo, del nihilismo budista al nihilismo ruso, de Borges a Heidegger, y más allá de la literatura o la filosofía, vemos paralelismos con el nihilismo desde planteamientos psicológicos, sociológicos y artísticos culturales contemporáneos. Incluso se llega a hablar del nihilismo como diagnóstico indispensable en la situación espiritual y religiosa de Occidente, como hace, por ejemplo, Martín Velasco. A nosotros nos interesa ahora quedarnos con uno de los sentidos del nihilismo preciso. Algunas fuentes señalan autores como Jacobi que entre finales del XVIII y principios del XIX habían sido los primeros en constatar de manera amarga y a la defensiva la inquietante y cada vez más apremiante presencia del nihilismo como disolución de marco de sentido. Esto desde lo que veían como una crisis de la religión tradicional y la imparable secularización por el progreso científico. En este sentido de disolución de un marco axiológico, afirma Franco Volpi que el nihilismo, cito de su obra El nihilismo, es la situación de desorientación que aparece una vez que fallan las referencias tradicionales, es decir, los ideales y los valores que representaban la respuesta al para qué y que como tal iluminaban el actuar del hombre. Este desconcierto, más allá del ámbito filosófico, es el diagnóstico de una época de profunda crisis de la que venimos hablando en todos los ámbitos. Y es aquí donde queremos situar también a Ortega y Gasset, sobre todo desde su curso En torno a Galileo, pero también otros textos, para exponer un diagnóstico y formularnos preguntas sobre las causas y consecuencias del nihilismo y también ofrecer algunas propuestas. Comenzamos con el diagnóstico. Estamos hablando de crisis de sentido, de fundamentación de los valores, de nihilismo. ¿Pero qué es lo que nos pasa? Para Ortega no saber lo que nos pasa es precisamente lo que nos pasa. Estamos desorientados con respecto a nosotros mismos, arrojados a una circunstancia nueva que es como una tierra incógnita, en una sensación vital que se apodera del hombre, descrita como la sensación de hallarse entre la divisoria de dos formas de vida, entre dos mundos, entre dos épocas. Es entonces cuando Ortega intenta esbozar un esquema de las crisis históricas y para ello acude al pasado en búsqueda de orientación, para saber de dónde estamos saliendo. Durante 3 siglos hemos acampado sobre los principios de la edad moderna que hoy se hallan en crisis, y una de las cosas que más puede contribuir a salir de ella y encontrar una nueva orientación es volver la mirada al momento en que el hombre se encontró en una situación similar. Descubrimos entonces que la modernidad tuvo un comienzo, también a partir de una crisis, la de la salida del mundo medieval. Y hoy la situación sería parecida, pero opuesta. Parecida porque estamos ante una nueva crisis, pero opuesta porque ahora tenemos que salir de donde entonces se entró. Es frecuente que haya cambios importantes en el mundo, cambios intergeneracionales. Pero lo que no es tan frecuente en las crisis históricas es que se trata de un cambio histórico en el que es el mundo mismo el que cambia. Es un cambio de mundo. Y es que Ortega identifica mundo, cultura y horizonte vital como el conjunto de los instrumentos y soluciones que utilizamos para saber a qué atenernos con las cosas y afrontar nuestros problemas. Son los sistemas de convicciones. Por tanto, cuando un sistema de convicciones pierde vigencia, el hombre se queda sin mundo. Aunque vivir siempre está en alguna convicción sobre el mundo, en épocas de crisis el hombre no cree nada positivamente, solo tendría convicciones negativas. Y esto hace que carezca de energía y de entusiasmo, que esté falto de orientación. No es nada decisivamente, es hoy una cosa y mañana la otra. Ortega define la crisis como el tránsito que el hombre hace de vivir prendido a unas cosas y apoyado en ellas, a vivir prendido y apoyado en otras. Es dejar un mundo para habituarse a otra perspectiva vital, a ver otras cosas y atenerse a ellas. Un fenómeno periódico en el que el hombre se sacudiría de su propia cultura quedándose en la desnudez. En nuestro caso la situación crítica también sería inédita, porque si antes los cambios quizás se consideraban definitivos y no hay una toma de conciencia de las creencias y modos de vida subyacentes, hoy cambiamos y sabemos que cambiamos. Dice Ortega que el río de Heráclito ha cobrado conciencia de su fluidez. Una vez que hemos dejado de apelar a instancias externas para fundar los valores y la ética y nos remitimos a nosotros mismos, ya no desde supuesto universalismo aséptico o concepciones del ser humano esencialistas y ahistóricas, sino a partir de la conciencia de nuestra esencial mutabilidad, sabiendo que no podemos elaborar respuestas incontaminadas de nuestra parcialidad sociocultural, ¿cabe un nuevo sistema de convicciones en positivo? ¿Son quizá ya estos planteamientos las nuevas convicciones? ¿Cabe revestirse de un nuevo ropaje en la desnudez, ahora que sabemos que esas ropas son tales y que son pasajeras? ¿Realmente es inédita esta toma de conciencia? Son muchas preguntas y quizá Ortega no las pueda responder, pero sí intenta dar cuenta acerca del qué y del porqué de la crisis. La crisis es un tiempo de inautenticidad
en que no puede saberse si un hombre es sincero o no, en que la vida se hace equívoca y suele pulular lo que denomina como una fauna de farsantes e histriones. Ortega sitúa el origen de la crisis precisamente en que el hombre ha perdido el contacto consigo mismo. De aquí también las contradicciones como la del hombre renacentista, que un día son paganos y naturalistas, vuelven a ser cristianos. Pero veamos en qué consiste esta pérdida de contacto y por qué el hombre periódicamente desecha una cultura tradicional y se queda desnudo. Vivir es reaccionar a la inseguridad radical, construyéndonos seguras convicciones, forjándonos un mundo para orientar nuestra vida. Es un puro problema, pero también el esfuerzo por resolverlo. Y el conjunto de soluciones y convicciones que la escuela, la familia y la sociedad nos van traspasando forman parte de las circunstancias de cada uno, incluso antes de que hayamos experimentado los problemas que pretenden solucionar. Pero precisamente es por eso, por lo que quizá es un obstáculo añadido, que cuando sentimos la angustia por una cuestión vital y queremos orientarnos respecto a ella, además de enfrentárnosla, también tenemos que luchar contra esas soluciones recibidas y cuestionarlas. Para que nuestras ideas sobre el mundo sean vivaces, deben ser reacciones a problemas vividos. Sin embargo, lo común no es ya solo que las ideas no sean prestadas, sino que instaladas en las tópicas ideas habituales, las confundimos con la realidad misma. Esta es la clave para entender las crisis históricas. Las culturas para Ortega tienen momentos iniciales en los cuales hay unas generaciones que se enfrentan al reto de forjarse un mundo, un repertorio de soluciones auténticas, de ideas, valoraciones, estilos de arte y pensamiento, en la medida en que responden a los problemas que están viviendo. Las generaciones siguientes, sin embargo, no tendrán que crear esa solución cultural. Por inercia vital van a tender a simplemente recibirla y desarrollar la que encuentren, aunque obviamente aporten cambio. Tenderán, por tanto, a no hacerse problema de la realidad y a vivir de las opiniones ajenas. Su vida, dice Ortega, va siendo cada vez menos suya y cada vez más colectiva. Llega un momento en que ya no sirven unas normas y unos principios tan complejificados como poco evidentes. El obstáculo a salvar es la cultura recibida, cuando está anquilosada y le impide confrontarse con la realidad. No hay más remedio que arremeter contra ella, desnudarse, retirarse, para ponerse de nuevo ante el universo y volver a vivir de verdad. A la vez que Ortega nos propone para orientarnos una mirada sobre la historia y sobre la crisis, desde la cual germinó la modernidad de la que ahora salimos, también sitúa en la ignorancia de esa historia una de las posibles causas que dan lugar a la desorientación actual. Y es que el hombre no tiene otro modo de orientarse hacia el futuro más que haciéndose cargo de lo que ha sido en el pasado. En el terreno de las consecuencias, la época en que vivimos estaría marcada por la proliferación de fenómenos extremos con que el hombre intentaría alcoholizarse. Cuando el hombre desespera de su cultura, considera la vida como una pura nulidad y siente asco de ella. Aquí aparece el extremismo como forma de vida. Fijándose en un aspecto periférico, poco atendido por su cultura, y negando todo lo demás, hará de él toda su vida, oponiendo al impulso integrador que es la cultura un impulso de exclusión. También el cinismo y el radicalismo serían notas propias de cada época de crisis, en las que el hombre renunciaría a tener razón. Y precisamente es el querer ser razonable el antídoto contra el extremismo. En este contexto también se enmarcaría el mecanismo dialéctico de la mente humana, según el cual, ante la desesperación de una forma de vida, ante una crisis, la solución más obvia y simple sería darle la vuelta a los valores. Si las soluciones de la felicidad no vienen, por ejemplo, de la riqueza y la sabiduría, pues vendrán de la pobreza y la ignorancia. Frente al caos de lo múltiple y lo complejo, la angustiosa perplejidad del hombre en la época de crisis espera salvarse la sencillez, la simplicidad, la claridad. Jesús de Nazaret o Descartes las proporcionaron en su tiempo. Y este afán de simplificación, contrario a la complicada situación vital que se vive, empujaría también de un modo mecánico a soñar con una vida precedente, un deseo de volver a una cultura simple e incluso a la naturaleza desnuda. Por ejemplo, el deseo de volver al buen salvaje. Nos encontramos sin instancias últimas que dirijan nuestra vida, sin orientación. Nuestro tiempo se siente fabulosamente capaz para realizar cosas. Sobreabundan los medios, pero no sabe qué realizar. Dice Ortega, domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Va como el más desdichado que haya habido, puramente la debido. Fin de la cita. Ortega está preocupado con la vida del hombre que se halla en plena disponibilidad, sin fines últimos. De sentirse tan libre, sin trabas, se siente en vacío. Pero una vida así es la mayor negación de sí misma que la muerte. Porque vivir justamente es tener algo determinado que hacer, cumplir un encargo. Y en la medida en que eludimos poner algo en nuestra existencia, evacuamos nuestra vida. Esa sería la aportación del cristianismo en la historia. Sin embargo, tampoco podemos entregar la vida a toda costa y a cualquier precio, porque fanáticos y extremistas están entregados a una causa. Sin embargo, el fanático está en paz consigo mismo porque no ha pensado nada por sí mismo. Tiene suyo suplantado por creencias tan claras como ajenas y además pretende imponerlas.
y el extremista nada creativo, desde una idea que simplemente recibe y exagera por inercia, fracase de manera ineluctable, porque trata de excluir, salvo un punto, todo el resto de la realidad vital que queda negado. Y el nihilista no estaría por ninguna causa. Ortega lo identifica con el cínico del helenismo, el saboteador de la civilización, que nunca creó o hizo nada y solo intentaba deshacer. No se estima a sí mismo el nihilista y, sintiéndose incapaz, busca compensación aniquilando los valores del mundo. Pero también en estos tiempos de crisis puede que nos encontremos con místicos y mistificadores en torno al nihilismo, a los que podríamos aplicar las advertencias que Ortega nos hace al respecto. Dice que los místicos siempre han tenido horror hacia las definiciones, porque una definición en un libro místico produce el mismo efecto que el canto del gallo en un aquelarre. Todo se desvanece. Frente a las pretensiones de los místicos de que sus visiones y experiencias se consideren un conocimiento superior de la realidad, objeta que éstas no llevan conocimiento intelectual alguno. Lo indecible y lo inefable no son conceptos y no pueden considerarse como teoría o como contenido mental. De ahí también que haya que estar alerta ante ciertos profetas de la nada, porque de todo cabe un misticismo o una beatería, y curiosamente siempre se presentan con los mismos síntomas y gestos extravagantes. Uno de ellos, el gesto de desolación irremediable ante el escéptico infiel, que estaría privado de la gracia suficiente. En el ámbito de las propuestas, nos parece que dar un sí como respuesta a la asunción del reto del nihilismo conlleva una manera de concebir la filosofía. Podemos aplicar algo que Remedios Ávila hace con Nietzsche y Spinoza a Ortega. Nos referimos a la concepción de la filosofía como una meditación sobre la vida como un camino de liberación. Dice Ortega que la filosofía es, antes que un sistema de doctrinas cristalizadas, una disciplina de liberación íntima que enseña a sacar triunfante el personaje propio y vivo de todas las ligaduras dogmáticas. Podemos ir con Ortega desbrozando caminos para buscar orientación. La primera e inexorable clave será una voluntad de claridad que se ejercite en el despliegue de la autoconciencia, que es vital para Ortega. Porque nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello. Al percibirnos y sentirnos, tomamos posesión de nosotros. Vivir es un verbo que es a la vez transitivo e intransitivo. Siempre vivimos algo, pero a la vez que lo vivimos, vivir es vivir algo y vivirse. Mientras que el hombre que adquiere plena conciencia de sus circunstancias rinde al máximo de su capacidad, el que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente. No se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad. La vida de inmediato es un estar perdido en el caos. Ahora bien, el hombre de cabeza clara, que asume su situación perdida, está aceptando la pura verdad y ha empezado a encontrarse y a pisar en lo firme. Aquí Ortega se refiere al concepto de conversión o metanoia y da la razón a San Pablo cuando reconoce que de la negación de todo lo que será y el reconocimiento de la verdad de uno, el estar perdido, sale el hombre nuevo a construir. Por eso es por lo que Ortega llama a la conversión ensimismamiento, volver a sí. Convertido, o mejor, ensimismado, sería la labor que urgiría dar al hombre de nuestro tiempo. Pero el ensimismamiento, más que algo coyuntural, sería una característica antropológica, y es que partimos de la insubstancialidad humana por la cual somos libres. Como no poseemos un ser ya dado, no tenemos más remedio que irnoslo buscando y elegirlo por nosotros mismos. No somos libres de ser libres. Para el futuro, ya sea inmediato o remoto, es necesaria la retirada estratégica a nosotros mismos. Sin esa retirada de una vida que es peligro y es prisa, y también radical soledad, dice Ortega en muchas ocasiones, la vida humana sería imposible. Podemos también recordar algunos grandes ensimismamientos, de los fundadores religiosos hasta los de los científicos como Newton. El hombre es el animal que ha logrado meterse dentro de sí, y cuando se pone fuera de sí es que aspira a descender y recae en la animalidad. El animal no puede más que estar siempre pendiente de lo que sucede a su alrededor. No puede recogerse dentro de sí, habitarse, concentrarse en sí mismo. Y Ortega reivindica también la calma jovial como un temple existencial frente a la iracundia o angustia de Kierkegaard o Heidegger. Porque sería desde la calma desde donde realmente podremos tomar posesión de nuestra vida y poner orden, existir plenamente y humanizarnos. Eso sí, si la angustia puede degradarse en manía o pavor, la calma también puede degenerar en mera adaptación y conformismo. Pero estamos en la situación en la que más que el riesgo de la degeneración de la calma, asistimos al riesgo de no alcanzarla, sobre todo en nuestra actual crisis. Ya decía Ortega en 1930 que desde mediados del XIX se advertía en Europa una progresiva publicación de la vida, en la que se ha avanzado vertiginosamente. Cada vez es más difícil la existencia privada o solitaria, cerrada al público o al gentío. Un síntoma de ella lo ve en el ruido de la calle. El silencio era una de las franquías mínimas de las que el hombre gozaba, pero el derecho a cierta dosis de silencio se ha visto anulado. Cito Ortega: materialmente no se deja al hombre estar solo, estar consigo, lo cual dificultaría la armonía entre la acción y la contemplación.
Porque nos dice Ortega que para actuar, para dar un salto, es preciso recogerse antes sobre sí. La vida del hogar familiar también quedaría reducida a un mínimo. Se reducen las horas que se pasan en las casas, cuyos tenuos tabiques apenas nos separan de la calle. Ortega ve peligrar la individualidad, en cuyo fomento ha consistido hasta ahora la historia europea. Y la soledad se presenta como algo fundamental para salvaguardarla, en tanto que tiene algo de herrero trascendente, nos dice, que nos hace personas compactas. Porque es la soledad donde consolidaríamos nuestro destino individual y se produciría de forma automática una criba y discriminación de nuestras ideas, afanes, frente a los que son anónimos, ambientes puramente caídos sobre la polvareda del camino. Lo que puede llegar también a afectar a nuestros placeres y a la manera en que nos divertimos. Dice Ortega: yo desconfío mucho de quien no es leal con sus propios placeres, quien no sabe claramente cuándo se aburre o cuándo se divierte, o no se atreve a ocuparse con de nuevo en gozar. Dime cómo te divierte y te diré quién eres. Pero señalemos también algo respecto a la especial concepción que Ortega tiene del agnosticismo, y a la que critica como una de las notas fundamentales del siglo XIX, y que se refiere a la ignorancia de las cuestiones últimas, que más allá de aludir a la pregunta por Dios, se refiere a preguntas como ¿qué es la vida?, ¿qué es la muerte?, ¿qué es la felicidad?, ¿en qué creencias vivimos inmersos? La solidez y la calma son necesarias para que el espíritu se vea proyectado hacia esas preguntas y sea satisfecho en su apetito. No hay creación sin ensimismamiento. Ortega nos propone el reto de crear una cultura como la creación de nuestras soluciones para nuestros problemas. Pues el problema es justamente que con el siglo XIX y su legado concluye la Edad Moderna, y por primera vez desde el siglo XVII hay que volver a inventar, en ciencia, en política, en arte, en religión. Y el quid de la cuestión, más que verlo en términos de obligación como Kant, Ortega lo sitúa en el entusiasmo. Dice: para Europa hoy la gran cuestión no es un nuevo sistema de deberes, sino un nuevo programa de apetito. Para esta gran empresa son precisas la calma y el ensimismamiento, que no la inacción y la autarquía, como condiciones de posibilidad, teniendo en cuenta además que saber recogernos en nosotros mismos, el ensimismamiento, aunque siendo parte de nosotros, es una difícil tarea. Conclusión interrogante. Nos encontramos entre una época que fue y otra que aún no ha sido, en una crisis axiológica que convive con el atroz dominio de la sociedad científico-técnica. Un caballo que para no desbocarse requiere, más que nunca, de unas metas humanas para su ciego arsenal instrumental. Como señala Volpi, vivimos también un tiempo en el que se reclaman por doquier la ética y los valores, por más que estos nunca puedan volver al seno de un paradigma único y homogéneo. El caso es que la situación no es inédita. Acudiendo al sociólogo Luhmann, afirma que desde que fuera inventada la imprenta, en los últimos decenios de cada siglo de la Edad Moderna, las peticiones de ética retornan con una regularidad casi astronómica. En nuestro siglo XX, sin embargo, esta demanda de ética se había anticipado desde los años 60. Volpi deja en el aire las preguntas acerca de cómo interpretar el fenómeno. Y es aquí donde, salvando las distancias, podemos extrapolar las consideraciones de Ortega como posible hipótesis explicativa de esa recurrente apelación a la ética al final de cada siglo, coincidente con la crisis de valores e ideales tradicionales. Y a partir de ahí cabe preguntarse: ¿es el nihilismo como disolución de marcos de sentido un fenómeno epocal que suele reeditarse en cada crisis, entre generaciones entre las cuales emergen brechas de sentido? Y en tal caso, ¿es posible que hayamos pasado una época irreversible a un permanente autocuestionamiento que impida forjar fuertes convicciones en positivo? Si, como decía Ortega, las ideas son vivaces si responden a nuestros problemas, ¿es quizá la gran velocidad de continuos y nuevos cambios y problemas que nos sobrepasan lo que hace también más difícil acomodarnos a un marco sociológico estable que nos acoja? Posiblemente cegados por la falta de perspectiva, a nadie se le escapa que en muchos sentidos nuestras sociedades se hallen insertas en cambios inexorables. La sociedad mundial interconectada, los crecientes movimientos migratorios, la convivencia de múltiples cosmovisiones, la imparable velocidad de la industria científica, tecnológica y militar, la permanencia de estructuras de injusticia global. Y ante todo eso, la virulencia de fanatismo y violencia, que ya sea como reacciona el politismo de valores a una situación de opresión o ambas cosas, no están dispuestas a decir sí. Todo ello en un contexto en el que esquimamos los recursos terrestres, los climas cambian, en un planeta que tampoco parece decir sí al ritmo impuesto. Termino. Si quizá antes cabía hablar de cambios axiológicos epocales y del nihilismo como un fenómeno que acompañaba esas situaciones de crisis, ahora más bien podría intuirse una crisis continua, el nihilismo como amenaza constante, sobre todo desde que nos sabemos agentes del cambio, sastres de nuestros ropajes socioculturales y de sentido. ¿Es entonces el nihilismo, más que un compañero de viaje coyuntural, un molesto vecino al que habremos de acostumbrarnos? Como en un continuo juego de Tetris, vamos intentando encajar piezas, construyendo figuras, y cuando lo hacen vemos cómo desaparecen y no queda nada. Bueno, sí queda algo. El jugador que juega las partidas una y otra vez y que se descubre a sí mismo ante dos opciones. O juega la partida edificando construcciones que sabe finitas y fugaces, o claudica ante un caos de piezas que por su inacción acabarán por saturar la pantalla y poner fin al juego.
En cualquier caso, podremos acogernos a la filosofía como disciplina que nos hace pensar y criticar la realidad. Hallarse en crisis no puede impedir a la filosofía enfrentarse a una posible inversión de los valores ilustrados, la pereza, la dependencia, el miedo, el infantilismo, ni puede impedir que se postule la vida como responsabilidad y como ejercicio de la razón. Por ello y para crear nuevamente, habremos de reconocernos desorientados para orientarnos, pues solo el que se sabe perdido se encuentra. Muchas gracias.